Sandoval, a nombre de la titular de este espacio, nuestra directora general Lolita de la Vega, le doy la más cordial de las bienvenidas. Saludo como cada sábado a Barbarita Yan. ¿Cómo estás, mi querida Bárbara? Pues con el gusto de estar con ustedes en esta noche y evidentemente con una agenda muy interesante. Ya en México están poniéndose las pilas, sobre todo los empresarios, para buscar alternativas económicas que nos den un respiro ante toda la situación económica que está habiendo en el mundo. Efectivamente, mi querida Bárbara. Juan Carlos Flores, ¿cómo estás? Bien, Jorge, con el gusto de saludarte a ti, a Bárbara, a Oscar, y en este sábado, pues completamente en vivo aquí en Paseo, ya iba a decir, Avenida Universidad. ¿Cómo Paseo? Avenida Universidad. Es que venía de paseo. Venía de paseo y ya estamos aquí en Avenida Universidad y Churubusco, en un ambiente, pues creo que ya se está acabando el invierno, ¿no? Ya se siente un poquito más agradable el clima aquí en la Ciudad de México y pues efectivamente con muchísimas noticias, hay por ahí una convocatoria también importante para mañana y en fin, ya estaremos platicando de todo esto, estimado Jorge. Muy bien. Oscar Sandoval. Pues muy contento de estar aquí y la verdad vengo muy positivo porque lejos de, digamos, lo que pareciera una tormenta y una circunstancia súper compleja, yo creo que los mexicanos tenemos todo, absolutamente todo, para fortalecernos como país y para fortalecernos como una potencia que ahora que está tan de moda la geopolítica, que siempre está, lo que pasa es que no siempre hablamos de ella, para ir hacia adelante y sacando alternativas. Y una cosa que es bien importante, ¿no? Recuperar el orgullo nacional sin que esto signifique el enfrentamiento con cualquier país, el que sea, Efectivamente, pues por mañana, día de marchas, va a haber 2 marchas que van a ser en realidad una, se van a juntar todos en el Ángel. Por un lado va a salir la señora Isabel Miranda de Gualas, de Alto al Secuestro, y por otro lado está convocando María Amparo Casar, nuestra gran amiga y analista, a quien le mandamos un saludo enorme a la querida María Amparo, con Vibra México. Pues mira, yo creo que mientras el objetivo sea partir de un punto en común, para enfrentar primero los retos que tenemos como país y después cuestionarnos respecto a los retos que tenemos en un mundo con una hipervinculación de las economías, me parece increíble. Ahora, yo creo que el llamado es hacia que tengamos un objetivo común y que el objetivo no sea yo, ni mi negocio, ni mis intereses, sino que el objetivo común sea México en un mundo globalizado. Sería bueno contextualizar un tanto las 2 convocatorias, Jorge, fue algo interesante que da para el análisis. Y que no solamente es van a marchar aquí en la Ciudad de México, no, sino es también en muchos varios estados de la República, como Así Puebla, es. como Sinaloa, como en Monterrey, va a pasar en Colima, en Guadalajara, en Tabasco, en Mérida, en Irapuato, así como en Londres, Madrid y Berlín. Y saludo en algún lugar, punto de los Estados Unidos, a nuestra directora Lolita de la Vega. Lolita, ¿cómo estás? ¿Lolita? Parece que todavía no está, Todavía Jorge. no está, creo, Lolita, Sí, pero ¿cómo está. no? Ahí Sí, está. sí estoy. Mira. Lolita, ¿cómo estás? Sí, muy bien, aquí estoy. Lo que pasa es que no Ya me te estás miro. escuchando, mi querido Jorge. Ya te miro. ¿Cómo estás? Un abrazo cariñoso a todos, pues desde algún lugar de los Estados Unidos, con todo mi cariño. Fíjate que ahorita que estaba escuchando estos temas y a lo largo de la semana que he visto todo lo de las marchas que se quiere organizar, etcétera, etcétera, yo creo que vale la pena de veras hacer una muy buena reflexión. Y estaba escuchando a Oscarito, en donde dice, si primero podemos hacer un análisis hacia adentro, hacia lo que somos como país, hacia lo que estamos haciendo como país por nosotros mismos, y después vemos lo que está pasando en otros países, me parece excelente. Yo creo que ese es un punto verdaderamente fundamental. Y si podemos decir que de alguna manera la presidencia de Trump en los Estados Unidos nos ha servido para bien, ha sido para concientizarnos y para decir que nosotros como mexicanos tenemos un gran valor y tenemos que poner todo de nuestra parte para salir adelante, porque no podemos estar toda la vida dependiendo y esperando que nos resuelvan nuestras broncas. A ver, quiero compartirles a ustedes lo que acabo de ver el día de hoy en un video que le voy a pedir a nuestro director que lo ponga por favor a cuadro en este momento, de una nota que fue publicada en Facebook y que yo dije, no, pero verdaderamente, ¿de qué se trata? Una nota de una señora que pues, la regresaron a México
Resulta que esta señora mexicana, sin ningún documento que realmente le permitiera estar legal, de forma legal en los Estados Unidos, pues tuvo a bien cometer el siguiente delito, se llama robo de identidad. Tomó el Social Security Number, que es el número de identificación personal que le dan a todo el mundo que vive aquí en Estados Unidos que está legal. Le dan a uno ese número. Bueno, la señora tomó el número de otra persona para poder trabajar. Por supuesto, es un delito. O sea, como le quieras ver, ya porque quieres trabajar o por la razón que sea, te está cometiendo un delito. La regresaron a México vía Nogales y luego todavía es el drama y ella siguió el Chapo Guzmán, como si les quieran, pero como si fuera el Chapo Guzmán. A ver, ¿dónde está esta desproporción, por vida de Dios? No, cuando mandaron al Chapo a los Estados Unidos, estaba una barbaridad impresionante. Lolita, si nos permites, Lolita, vamos a restablecer la comunicación contigo. Tenemos una falla en tu audio, entonces permítenos restablecerla. Ahorita nuestros ingenieros se van a poner a trabajar rápidamente para solucionar esto. ¿Cómo ven lo que está platicando Lolita? Bueno, yo creo que tiene mucha razón. En realidad, yo creo que muchos mexicanos que viven en la Unión Americana no han tenido el tiempo, el dinero, porque obviamente regularizarse en la cuestión migratoria cuesta, hay que contratar un abogado que pueda hacerlo. En muchas ocasiones, cuando ya tenemos hijos mayores que son ciudadanos de la Unión Americana, pueden solicitar que los padres tengan una Pues con esto nos vamos un corte, si quieres, y regresamos con este tema. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Estamos de regreso en su programa Frente a Frente de la periodista Lolita de la Vega y nos enlazamos hasta algún punto de los Estados Unidos con la misma Lolita de la Vega. Lolita, ¿cómo estás? Ahora Jorge, sí creo que ya ahora te sí me escuchamos. escuchan Ahora bien. sí, perfecto. Perfecto, sí. Me Ahora parece sí ya. muy bien. Bueno, pues estaba yo diciendo, aquí hay un punto que es muy importante. ¿De qué manera puede estar una persona legalmente en los Estados Unidos? Si no ha nacido en el país, bueno, tienen varias opciones. O que sus padres, por ejemplo, sean norteamericanos, o que los hijos sean norteamericanos y soliciten a los padres, o bien cuando te casas con un norteamericano o una norteamericana. Por otra parte, también puedes tener la posibilidad de contar con una visa de trabajo que te da una green card y te da la posibilidad de vivir legalmente en los Estados Unidos. O sea, opciones hay. Aquí la cuestión es que muchas personas cruzan la frontera sin tener ningún tipo de documento y eso es justamente lo que se está tratando de parar. Ahora bien, el querer victimizarse y decir, pobre de mí, después de que estoy aquí sin ningún documento y encima de todo estoy usurpando la personalidad de alguien más para tener un beneficio personal, qué barbaridad si me aprenden y me regresan. Y todavía se avienta la putada de decir que se sintió como si estuvieran aprendiendo al Chapo Guzmán. Vamos, no se vale, de veras. Y ustedes lo saben que yo soy defensora a morir de mi gente, de mis paisanos, etcétera. Pero lo que no se vale es tratar de victimizarse de esa manera, buscando las simpatías de los demás, cuando evidentemente cometió un delito, por Dios, así de claro y contundente, pues. Efectivamente, Lolita, no se puede tratar de pedir la legalidad a través de la mentira, del engaño, del delito, como tú bien dices. ¿Y dónde empieza la migración? Pues en la boca del estómago, Lolita. Y precisamente, desgraciadamente, nuestra economía es la que ha lanzado a millones de mexicanos a lo largo de décadas a los Estados Unidos. Con el presidente Salinas abandonaron este país 1 millón de mexicanos para irse a trabajar a los Estados Unidos por la cuestión económica. Pero con el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues salieron 5 millones, Lolita, 5 millones de mexicanos. De 1 millón que se mandaba, pasamos a 5 millones solamente en el sexenio de Ernesto Zedillo, porque debemos de recordar que fue un sexenio trágico para la economía, fue un sexenio de la privatización bancaria, fue un sexenio del Fobaproa, fue un sexenio de la quiebra de los bancos, de las tasas de interés altísimas, y esto fue lo que lanzó a los mexicanos. Y tú, como bien dices tú y como
como bien dice Oscar, pues nosotros tendríamos que aprender, utilizar este momento para hacer este examen de conciencia como país. La unidad está muy bien, por supuesto, y no vamos a permitir que nuestros connacionales pues sufran en otras partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Allá. Pero eso es retórica, ¿no? Jorge, a ver, eso es retórica, no le hagamos al cuento. No le hagamos al cuento. Es muy bonito decir, nosotros no vamos a permitir que nuestros paisanos. Eso es cuento y es demagogia pura. A ver, Jorge, quítate de problemas. Simplemente aquí en los Estados Unidos, si tú quieres hacer una llamada telefónica a cualquier consulado, te invito a que lo hagas. Siempre que marcas, te dicen, si usted sabe cuál es el número de la extensión, marque ahora. Si no te sabes el número de extensión, pues ya es como que no te comunicaste con nadie. Cuando yo le he preguntado a algunos cónsules al respecto, te dicen, es que no tenemos dinero para pagar a una telefonista. O sea, así de clara y de contundente es la realidad. No nos grillemos, Jorge. Coincido siempre contigo. Realmente, todo de su parte para atender, desde tomar una llamada a un paisano, pues ¿de qué estamos hablando? Explico. Tiene años, Lolita, que traemos tortícolis en el país. Me parece que es momento también, como se comentaba, y lo hemos dicho aquí en Frente a Frente ya desde hace un par de meses o más, creo que desde noviembre, diciembre del año pasado, Lolita, de las crisis surgen las oportunidades. Ese discurso del fortalecimiento del mercado interno tiene que ser real ya desde ahora, desde ya. Me parece que esta revisión que se está haciendo al Tratado de Libre Comercio por parte del Gabinete Económico, el presidente Peña Nieto, tendría ya que empezar a dar resultados. E igualmente, yo no dejaría de lado, Lolita, el de priorizar lo hecho en México, hacer la chamba que nos corresponde a cada quien como ciudadanos, ¿no? Estar trabajando en lo que nos corresponde, y me parece que ese fortalecimiento de la identidad nacional que vino en estas semanas con todo, con algo que es completamente externo a lo que es nosotros como país. Nosotros no tenemos credencial de elector en Estados Unidos para ir a votar por Trump o por Hillary Clinton, no nos correspondió a nosotros, ¿no? Es algo externo, completamente fuera de nuestro alcance, y además, Lolita, pues yo también te diría, o sea, eso es un trabajo del Estado mexicano, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde se tienen que dar este tipo de negociaciones. Te voy a decir algo también, Lolita, yo ahorita a lo largo, en febrero, ya después de que pasaron ciertas semanas, ciertos días, pues tampoco es como para ver así un tema, no sé, catastrófico, ¿no? Ya habíamos hablado también sobre eso, y no es una señal así como que esté sucediendo cualquier cantidad que ya nos hubiéramos imaginado cómo estaríamos de deportados de mexicanos de mexicanos en Estados Unidos hacia nuestro país, ¿no? Entonces, eso también me parece que hay que ya como contextualizarlo. A mí me parece en lo personal, Lolita, que con muro o sin muro, los miles de mexicanos, los millones de mexicanos latinoamericanos que están en Estados Unidos documentados, trabajando, que nacieron ahí ya sus hijos, pues seguirán haciéndolo sin ningún problema, seguirán fortaleciendo la economía de Estados Unidos, todos esos migrantes, todas esas familias que están allá, y aquí de este lado de la frontera, pues también nosotros tendríamos que aprovechar de manera positiva esa coyuntura para hacer lo que nos corresponde. Me parece que es momento de aprovechar y de por fin fijar las bases de un país que se sienta orgulloso de ser mexicano, Lolita. Exactamente. Además, aquí hay un punto que es fundamental, que es lo que ha señalado el presidente Trump. Él ha dicho con toda claridad: vamos a regresar a sus países aquellos que hayan cometido delitos. O sea, el caso concreto de esta señora que está anunciándose en las redes sociales y que se está victimizando, la señora cometió un delito, por Dios. No nos queramos hacer de la boca chiquita. Y lo reprobable también ahí, Lolita, lo reprobable ahí también es los políticos que están engañando, porque ellos son los que le están dando juego a la señora, ellos quieren sacarle raja política, están ya ahí entonces Armando Ríos Pitir, senador, están ya varios diputados federales de izquierda engañando a la gente, porque eso es engañarlo, Lolita, no puedes legalizar a una persona que no cumple con los requisitos. Pero a ver, o sea, y no le puedes dar difusión, no puedes estar difundiendo ese tipo de situaciones tratando de sacarle jugo político, porque eso sí es muy reprobable. Tenemos que... Eso es completamente indebido, la verdad, y es una falta de ética total. No se vale que engañen a la gente.
cuando alguien comete un delito, no se vale que tú llegues a un país a cometer delitos, por Dios. Digo, obviamente la gente no te va a querer en ese país, te va a sacar de ese país. Es tan claro como el agua. Digo, entonces, ¿por qué nos espantamos? ¿Por qué no, en lugar de que Dios Peter y compañía se pongan a hacerle el caldo gordo a esta señora, ¿por qué no se ponen a trabajar? Y a trabajar en México, para que la gente pueda tener más fuentes de trabajo, para que la gente pueda tener más oportunidades. Claro. Y ya déjense de grillas baratas, por Dios. Soluciones es lo que necesitamos en México. Soluciones, Lolita, que lo dices perfectamente bien, y además responsabilizarnos primero de nuestras acciones y después andar cantando y diciendo y haciéndonos las víctimas de los temas. Primero, claro, tenemos que aprender, porque ese es uno de los graves problemas de México, que queremos que la ley se nos acomode a lo que nosotros creemos, a lo que es políticamente correcto, porque bajo el paraguas de las minorías, bajo el paraguas de un tema, claro, discúlpenme, pero el señor Donald Trump lo dice muy claro en su libro. En las primeras páginas dice, a ver, en contra de lo que estoy es la inmigración ilegal, que no estén respetando las leyes de mi país. Si los mexicanos no aprendemos y no sabemos respetar las leyes de nuestro propio país, pues entonces la lección es empecemos a respetarnos y luego vayamos y andemos pidiendo respeto en el resto del mundo. No, y las instituciones norteamericanas son tan fuertes, tan vigorosas, que por ejemplo esta semana vimos cómo en una corte en San Francisco le dieron palo al veto migratorio de Trump, ¿no? O sea, claro, que no, también el presidente norteamericano no es todopoderoso, sino que también está controlado por las leyes, por equilibrios de los poderes mismos que tienen los norteamericanos. Y no pudo el presidente norteamericano en este momento con la corte de San Francisco, él lo va a elevar a la Suprema Corte, ¿no? Pero en este momento ya por lo menos el sistema judicial norteamericano, todos están sujetos a la ley. Exactamente. Pero además aquí, en el tema del engaño, yo creo que esta señora, Guadalupe que se llama, no solamente fue engañada por los mexicanos que ahora le están ofreciendo y que le están haciendo creer que puede haber una posibilidad, sino que el delito lo cometió aparentemente hace 8 años, y cada año se presentaba como una suerte de revista migratoria, en donde le condonaban la salida. Entonces ella también por parte de Estados Unidos no se cumplió en su momento la deportación que tuvo que haber sido hace 8 años, y entonces generó una confianza. Pero yo volvería al tema aquí de las marchas. Me parece estupendo que tengamos esas marchas, que haya este nacionalismo, pero yo creo que insisto en que tiene que haber una estrategia para recuperarnos económicamente y sobre todo para tener un mercado lo suficientemente fuerte para aceptar a todos los connacionales que vengan. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, Vamos Lolita. a una pausa, regresamos en un momentito, no se vayan, esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Donald Trump lleva pocos días de presidente y ya se perfilan quiénes son los países a los que beneficiarán su política. En primer lugar están Israel y Rusia. Los dirigentes de ambos países gozan de la simpatía del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Israel tiene el apoyo de Trump y cualquier acción israelí contará con la aprobación de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es por esto que las posibilidades de que Israel pueda seguir invadiendo Cisjordania y colonizándola no tendrán ninguna condena en la ONU. El caso de Rusia es muy similar. Hace tan solo 2 años el Kremlin se lleva a un estado de aislamiento internacional. Ahora no solo Moscú busca reforzar su influencia en Oriente Próximo, con Trump podrá afianzar su estatus de potencia. Otra dirigente recientemente favorecida por Donald Trump es la primera ministra inglesa Theresa May, quien fue la primera líder en ser recibida oficialmente en la Casa Blanca y a quien le pusieron alfombra roja, dejando atrás las palabras de Obama acerca de que los ingleses tenían que formarse a la cola para firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos después de que Inglaterra aprobara el Brexit. En el otro lado, hay un grupo de países que no están siendo favorecidos y en ocasiones ignorados por Trump. Es el caso de la Unión Europea, a quien Trump le ha manifestado su desinterés. El otro país es China, que ante la postura de la Casa Blanca tiene la oportunidad de afianzarse como una alternativa estable en el comercio internacional. La presencia de su presidente en Davos así lo confirmó, tratando de tomar el espacio dejado por los Estados Unidos como líder global. Lolita,
México es quizá quien encabeza la lista de países incómodos para Trump. El muro, los aranceles y el cotidiano ataque de twitters hablan de esta relación compleja que se inició desde antes que Trump asumiera la presidencia. Pero el enemigo de Trump, Lolita, no está fuera de los Estados Unidos, está adentro. Con sus acciones ha despertado ese norteamericano que no estaba acostumbrado a defender lo que era cotidiano. Y ante la amenaza de haber destruido sus privilegios, han salido a plantarse frente a Trump y luchar por los valores que han hecho grande a los Estados Unidos. Es ahí, Lolita, donde se definirá qué tanto avanza Trump. Y es ahí donde sabrá si Trump tiene más pasado que futuro. Efectivamente, mi querido Carlos Salomón. Lolita. Pues bueno, aquí lo interesante es que quien va a determinar el futuro de los Estados Unidos no somos los mexicanos, son los norteamericanos. Son quienes en un momento dado votaron por el presidente. Le guste a quien le guste, a quien no le guste, pues también. Esa es una realidad de la que no podemos nosotros hacernos a un lado. Como lo comentábamos desde el programa de la semana pasada, nos guste o no nos guste, Donald Trump es no el candidato, es el presidente de los Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, Enrique Peña Nieto es el presidente de México. Esos dos casos son un hecho contundente. Ante hechos contundentes, pues lo único que puedes esperar es que todo vaya para mejor. O sea, no esperamos que las cosas se compliquen más ni mucho menos. Y bueno, lo que debe de quedar muy claro es que aquellos ciudadanos que hayan cometido delitos, y lo digo así con toda la fuerza y contundencia de la palabra, quienes hayan cometido un delito en Estados Unidos, los van a sacar de Estados Unidos. Así fue como lo decidió el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, al final de la jornada él está obligado a defender a su gente, no a defender a gentes de otros países. Efectivamente, Lolita, hace ya más de 2 siglos, Benito Juárez pues ya lo decía, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo me imagino en un escenario similar, cómo estaríamos los mexicanos si hubiera marchas en los Estados Unidos, todo mundo opinando porque aquí ganara tal o cual candidato la presidencia que no les acomodara a los Estados Unidos. Ya nos estaríamos envolviendo en la bandera y estaremos diciendo, esta es una injerencia extranjera. Pero además... Efectivamente. Imagínate tú, guardando toda proporción, que los guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, cualquier centroamericano estuviera armando unas marchas fenomenales para opinar sobre nuestro país y lo que está sucediendo en México. Dime tú si nos iba a hacer alguna gracia, por Dios. Exactamente, y se nos olvida también que nosotros también tenemos políticas muy duras contra la inmigración de Centroamérica y de ahí hacia abajo, porque al final de cuentas, pues México sí es un país de paso hacia los Estados Unidos y no es nada fácil, no es nada fácil. A ver, Oscarito, hemos nosotros tenido testimonios, y ahí está Jorge Sandoval, que no me deja mentir, de personas de Centroamérica que han cruzado a través del estado de Chiapas para llegar posteriormente a los Estados Unidos, que de lo primero que se quejan todas las mujeres es que las autoridades las violan. Es decir, las maltratan, las golpean, los hombres igual, los roban. Perdón, nosotros no tenemos cara para poder decir, aquí en México tratamos maravillosamente bien a todos los inmigrantes. Eso no es cierto. Y algo muy importante... Algo muy importante, Lolita, en este momento también en el que a mí me parece insistir en ese nacionalismo y en ese patriotismo, es aprovechar esas coyunturas precisamente también para hacer lo que nos corresponde, Lolita. Somos uno de los países más corruptos en el mundo. México es uno de los países más corruptos. Tenemos el 97% de la impunidad en nuestro país. Somos un país machista, somos un país clasista, somos un país misógino y somos un país también profundamente racista y discriminatorio. Yo creo que si estamos volteando a ver la paja en el ojo ajeno, pues también sería momento que nos sacudamos, que veamos también nosotros qué estamos haciendo como mexicanos y si nos vamos a indignar, si vamos a ir a gritar a las calles, pues que sea precisamente con lo que nosotros estamos dejando de hacer como mexicanos y lo que nos correspondería hacer como país, como nación, para poderle dar una vida digna a todos los que se tuvieron que ir
con esos datos que nos daba Jorge Sandoval a otro país, porque aquí no se lo pudimos dar, Lolita, ese es el fondo de toda la realidad. Los mexicanos que se fueron a Estados Unidos a vivir es porque fuimos incapaces como gobierno, como sociedad, de darles un trabajo justo, bien remunerado a esas personas que tuvieron que emigrar, Lolita. Tienes la boca llena de verdad, mi querido Juan Carlos, nada más que se necesitan un par de razones para poderlo admitir de manera pública y decirlo como lo estamos diciendo nosotros, que no estamos aquí favoreciendo a nadie, estamos diciendo la verdad pura y dura, le guste a quien le guste. Y que el orgullo nacional no empieza en función de cómo me definen en otro país, así como mi orgullo personal no empieza en función de lo que empieza en función de cómo me defino yo y cómo me presento frente al mundo y a la sociedad. Así como nación, tendríamos que empezar a decir, nosotros somos esto y por esto somos fuertes, y así nos enfrentamos con brazo a brazo con los mexicanos, que eso es el orgullo, y así nos enfrentamos en conjunto con el resto del mundo, no en contra del resto del mundo, en conjunto con. Fíjense que Además, aquí hay una cosa que me parece fundamental. A mí me gustaría ver a Armando Ruiz Peter allá en Chiapas defendiendo a los migrantes que son maltratados y que son robados y golpeados y violados cuando pasan a través de territorio nacional. Porque es muy fácil, de verdad, agarrar esta situación como pretexto político para pararse el cuello. ¿Por qué no se preocupa de las autoridades en México? Que a él, esas sí le corresponden a él como senador, y va, saca la cara por todos ellos para que tengan un trato digno. Eso es lo menos que podemos esperar de un senador de la República. Justamente en ese sentido, Lolita, tenemos que fijarnos que la problemática actual, cuando hablamos de gobierno, tiene que ser de los 3 órdenes de gobierno. Es decir, cada estado tendría que tener una política para detonar la economía y el mercado interno, con zonas especiales, con los usos de suelo, con no incrementar, por ejemplo, los prediales que se han incrementado en muchísimos municipios, porque tal pareciera que la solidaridad y la economía es una responsabilidad del gobierno federal, y los estados y los municipios siguen diciendo, bueno, pues qué mal que está el gasolinazo, qué mal que tenemos esto, pero yo cobro lo mío, porque yo no me voy a privar de mis recursos y de mi estilo de vida. Por eso creo que la estrategia nacional tiene que partir después de estas marchas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y cómo además tiene que estar involucrado los municipios que están calladitos, Lolita. Nadie dice nada como si no les correspondiera. Y de nueva cuenta va a pasar. Los ministros de la primera corte, mi querida Barbarita, que dijeron que ellos de ninguna manera podrían aceptar que les bajaran los sueldos, y ganan, que es verdaderamente un asco. O el consejero electoral del INE que dijo, no, espérenme, esto es ilegal, yo no voy a pagar. Benito Nasif. Exacto, exactamente. Bueno, entonces, a ver, es que hágase el señor la solidaridad, pero en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Eso es lo que parece. Entonces, cuando estamos actuando de esa manera, perdóname, Barbarita, no tenemos cara para reclamar, ¿eh? Cuando nosotros no hacemos la tarea hacia adentro, no tenemos cara para reclamar hacia afuera. Por eso, clarísimo. Claro, por eso no nos debemos distraer con las marchas y con una serie de eventos, o estar viendo aspectos de política externa, que estamos viendo que se está dando en el mundo una reacción de derecha muy grave, sin resolver las cuestiones internas y sin exigir a la clase política de este país acciones. En el programa pasado yo decía, bueno, a ver, los partidos políticos tienen una partida de casi 4,000 millones al año y no han dicho nada, no hay ninguna acción. Exactamente. Es un gran negocio, tener un partido político es un gran negocio, como me la quieras poner. Ahora, Lolita, sobre lo de la marcha del día de mañana, mira, una de las marchas la encabeza María Amparo Casar, a quien tú conoces bien. Tenemos que hacer una pausa, Lolita, antes de esto. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un momentito, no se vayan. Esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. De regreso nuevamente en Frente a Frente de la periodista Lolita de la Vega. Lolita, estábamos platicando acerca de lo de la marcha de mañana, y muchas veces, la gente se confunde, y no es absolutamente una marcha anti-Trump,
sino más bien es una marcha que pide, va a ser apartidista, piden que sea pacífica, así lo piden sus dirigentes, tanto Isabel Miranda de Gualas como María Amparo Casar, que son las promotoras, las cabezas visibles de estas dos marchas, que sea respetuosa, sí, para defender los derechos de todos y de todas, pero sobre todo, dicen, es para pedir acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza de nuestro país, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, las violaciones de los derechos humanos, Lolita. Mira, eso me suena muy bonito, pero la realidad, por desgracia, Jorge, siempre ha sido otra. Acuérdate que nosotros estuvimos en la Marcha por la Paz hace algunos años, todos íbamos vestidos de blanco, fue aquello una cosa maravillosa. Sí, ¿De qué sirvió? De nada, absolutamente de nada. Aquí, de verdad, yo te lo digo con toda contundencia, quienes deben de tener un poco de sensibilidad, sobre todo el sentido de responsabilidad, son las autoridades, porque a ellos son a quien les toca protegernos. Para eso pagamos impuestos, para eso cumplimos nuestra parte como ciudadanos. Aquí ellos tienen que cumplir con su parte como gobierno, porque para eso les pagamos, Jorge. Coincido contigo plenamente, suscribo cada una de tus palabras, pero también yo creo que precisamente el Estado, y al Estado me refiero a todas sus instituciones, y me refiero tanto a su Congreso como al Legislativo, como al Judicial, como tal, que deben de aprovechar este input, Lolita, esta emoción por parte del pueblo mexicano a la unidad, a querer cambiar y hacer las cosas diferente, de manera diferente. Poner el ejemplo. Sí, pero todos tienen que participar, Jorge. Volvemos a lo mismo, ya no podemos seguir el plan de hágase señor la voluntad, pero solo en los güeyes de mi compadre, ¿eh? A mí que no me bajen el salario, a mí que no me afecten, a mí manténgame tal y como estoy, y entonces sí defiendo, y entonces sí pongo algo de mi parte. No, aquí se trata de que todos pongamos algo de nuestra parte para mejorar este amado país que es México, porque de lo contrario, mi querido Jorge, es mera demagogia barata. Y además, Lolita, decir, después de tantos años de estar haciendo programas de corte político, pues 20 años estamos viendo, esto hasta el gorro ya, verdaderamente de la grilla barata. O sea, necesitamos de manera real y concreta compromisos y resultados que podamos palpar. Ya no necesitamos que nos quieran seguir, ¿verdad?, nada más endulzando el oído para quedar bien o para que ellos sigan cobrando sus salarios estratosféricos y todo lo que reciben, pues porque lo único que hacen es hablar bonito y creen que nada más que con hablar bonito, pues ya con eso ya le hicieron. No, señores, no es así. Y además también, Lolita, no es exclusivo de los partidos políticos, es una posición muy personal, pero a mí me decepciona enormemente una persona como Isabel Miranda de Gualas, que lucrando con la muerte de su hijo, que eso por supuesto que es indiscutible, es un tema que se respeta ampliamente, se hizo después candidata del Partido de Acción Nacional, perdió estrepitosamente hace algunos años, y ella siempre ha sido con una posición tremendamente dura en contra de las marchas, y ahora resulta que mañana está convocando una marcha, ¿no? Pero entonces hay factor, finalidades políticas, Lolitas, también hay que ver cuánto recibe Lolita, ya es que ve aquí a dos Lolitas. Es mucha Lolita, pero es una sola, ¿eh? Lolita, tenemos 3 monitores y vemos 3 Lolitas. Hay que revisar cuánto recibe México Alto al Secuestro para darnos cuenta también con qué interés o qué finalidad están convocando una marcha cuando siempre se la había pasado descalificándola. Pero además te voy a decir una cosa, la grilla barata no es solamente de los políticos, porque voy el domingo, participo en una marcha, aplaudo durísimo, qué bárbaro, yo sí fui, me tomo mi foto en la red social, veo feo al que no participó y luego voy a mi trabajo y no hago las cosas bien, me paran en un alto y doy una mordida, es corrupción cuando lo hace el otro, pero es negocio cuando lo hago yo, es decir, se nos olvida y creemos que es nomás la foto muy bonita en donde sales muy bien y te dan muchos likes y ya vale gorro lo y te van demás. a poner la palomita, pero fíjense que en el objetivo de estas marchas hay algo que está ausente, que es detonar la economía. Lo que ahorita necesitamos en este momento es detonar la economía, sí la dignidad de las personas, sí los derechos humanos, pero tenemos un problema económico que se tiene que revisar. Nuestra crisis, el exceso de deuda interna que tenemos, que nos puede poner en crisis en 2018, ese tipo de cosas que son estructurales y fundamentales,
no las veo en los objetivos de las marchas y me preocupa enormemente, ¿no? Y sabes otra cosa, hay mucho susto respecto de cómo está cambiando el mundo. Y, a ver, el común denominador en todas las economías del mundo que son fuertes son ya no mucho comercio internacional, sino un mercado interno sólido. ¿Qué estamos haciendo en México por un mercado interno sólido? Que no quita que comerciemos con el resto del mundo, porque hace que, digamos, tengamos más acceso a otras cosas. Pero mercado interno sólido, ¿cuáles son las propuestas? El mercado interno es cerca de 3,000 trámites para que tú abras una empresa en México. Uy, no te cuento, yo he abierto una y les juro que lloré porque ya tenía el cliente, ya tenía el contrato, ya me debían 3 meses, yo no tenía un centavo en mi cartera, nada más en la del cliente, y abrí una cuenta bancaria, les juro que lloré. O sea, de desesperación, fui al banco casi que a ponerles veladoras a todos los que estaban ahí con que me permitieran abrir una cuenta. Es una cosa horrible lo que tú mencionas, efectivamente. Yo te puedo decir que he querido cambiar del banco donde tengo una cuenta, pues una de mis empresas. No sabes la bronca, ¿eh? Te piden casi hasta la mamografía y todo tipo de exámenes que te puedas imaginar. O sea, no, es una cosa espantosa, Lolita. Pero tiene una razón de ser. De horror. Oye, pero fíjate que ahorita me estaba acordando del video que yo vi de la policía que estaba multando a un individuo y que de repente el tipo le avienta el carro a la mujer policía y la atropella. No sé, por ahí debe de estar el video porque les pedí que lo tuvieran a la mano. Es verdaderamente inadmisible que pasen este tipo de cosas. Es cuando yo digo, si estuvieran en Estados Unidos, bueno, le hubiera ido este señor que no se la hubiera acabado, porque entre todas las corporaciones cacas en los Estados Unidos, el banco nos hacen algo a uno de nosotros, es como si nos los hicieran a todos. Y se van todos con todo. No es posible que pasen este tipo de cosas y que luego pues se digan los derechos humanos de estos señores que cometen delitos. Yo no acabo de entender cómo hay gente que cometiendo delitos sigue teniendo derechos humanos y con la nueva ley pues puedan pagar ahí una multita para reparación del daño y salgan fuera. Oye, atropellan a la Efectivamente, policía. y era extranjero esta persona, era de origen albano, Lolita. Ya afortunadamente ya le dictaron auto de formal prisión. Auto de vinculación a proceso ahora. Exactamente. Auto de vinculación a proceso. Abogada. Ay, la abogada Morales. Muy bien, muchas Tome gracias. nota, Es la cosa. Del presunto, aunque lo hayamos visto en video que era atropellado, del presunto sujeto que atropelló. Puede ser inculpado, ya no es presunto. Público. Inculpado, las cosas cambiaron. Muy bien. No, qué bueno, qué bueno. Oye, por cierto, fíjate que le fue muy bien al gobernador de Chiapas en su informe, pues informe y estuvo platicando de todas las cosas que se han logrado, del nivel de seguridad que se tiene ahora en Chiapas, de todo, es uno de los puntos más atractivos, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con turismo, que vaya lugares maravillosos que tiene de veras el estado de Chiapas. Yo quiero aprovechar e invitarlos a todos para que vayan a visitarlo. Aquellas personas que no hayan estado por allá, aprovéchenlo. Allá no les va a costar en dólares, allá los precios son realmente muy accesibles y vale la pena conocer México. Pues fíjate, Lolita, que efectivamente también sobre Chiapas, te quiero aquí comentar lo que también a razón de este informe de Manuel Velasco Cuello, informó que en los 4 años recientes se invirtieron 3,700 millones de pesos en materia de infraestructura hidráulica. Destacó que en comunidades indígenas se construyeron 45,000 tomas, Lolita, 17,400 descargas domiciliarias, 41 plantas de tratamiento de aguas residuales y 5,178 tanques de captación pluvial. Dichas obras requirieron 3,128 millones de pesos, se realizaron con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, y mientras que en la región metropolitana se construyó un interceptor pluvial en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el que se invirtieron 25 millones de pesos, además de conectores pluviales que requirieron otros 39 millones de pesos. Con estas acciones, el gobernador suma uno de sus principales objetivos: brindar mejor calidad de vida a los chiapanecos a través de espacios y servicios dignos que fortalezcan su desarrollo, Lolita. Pues ese tipo de gobiernos, ese tipo
tipo de acciones son las que efectivamente fortalecen una economía local, fortalecen una comunidad, brindando además responsabilidad social y utilizando también la sustentabilidad del medio ambiente en un tema tan importante, tan relevante como es el del agua, Lolita. Absolutamente. Oye, Jorge, ¿qué está pasando allá en Puebla? ¿Qué novedades nos tienes de Puebla? Mira, Lolita, en Puebla, como tú sabes, el gobernador el nuevo gobernador Gali sigue trabajando, Claro. está empezando con su nuevo gobierno, Antonio Gali, mientras tanto que el exgobernador pues también está en su lucha por conseguir la candidatura de su partido de Acción Nacional. Ah, yo quiero que sea el candidato. Fíjate que vi unas declaraciones por ahí de Margarita Zavala donde decía lo siguiente, lo subí incluso en mi página pública de Facebook, porque decía que todos los partidos políticos en México son corruptos, menos el PAN. Pues nos tenemos que ir, Lolita, se acabó el tiempo. Con ese comentario nos vamos, Lolita. Es una noticia. Nada más que se acuerden de la estela de luz. Les mando un abrazo con todo cariño y esta noche no se pierdan el programa Frente a Frente a través de Azteca 13. Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Besos, Lolita. Un gusto. Besos a todos.